La historia comienza con el hecho de que nuestra heroína acudió a la cita programada y ahora se sentó frente a un joven popularmente conocido como impotente. El joven se llamaba Han Teron y era uno de los 3 duques del país y primo materno del emperador, por lo que el pueblo le quería y respetaba. Nuestra heroína acudió a su encuentro para poner en práctica su plan y ahora, aunque tenía un poco de miedo, iba a seguir adelante, porque ya no había vuelta atrás y era demasiado tarde para retroceder. La chica ya conocía todos los pros y los contras, pues esta era su segunda vida, por lo que la elección actual que recayó sobre el duque Teron no fue casual. El joven le preguntó de inmediato si era la duquesa de Parnell, a lo que la muchacha respondió negativamente y se presentó ante él como Olivia Florence, al tiempo que le pidió que se dirigiera a ella como Lady Florence. El interlocutor preguntó a nuestra heroína si no estaba casada con el duque de Parnell, pero ella admitió que James Parnell era el bastardo más vil del mundo. Olivia informó a Han de que el duque de Parnell había intercambiado a su propia esposa durante los 10 años siguientes en el campo de batalla y le preguntó cómo podía llamársele marido después de eso, para añadir a continuación que, incluso según las leyes imperiales, si no había noche de bodas después de la boda, no se les podía considerar cónyuges de pleno derecho. La chica dijo que ni siquiera había visto la cara de su marido y explicó que seguía siendo Lady Florence, a lo que su interlocutor se limitó a decir que era valiente. Tras esto, el duque preguntó directamente a nuestra heroína cuál era el motivo de su visita, a lo que la muchacha respondió con una contrapregunta si había escuchado la canción que se había extendido por las calles de la ciudad. Han conocía la canción y se la contó a la chica, y ella, a su vez, llegó a la conclusión de que era bastante directo, y dijo en voz alta que la letra de la canción le había hecho la vida imposible, por lo que quería que el duque se responsabilizara de ello. El duque le preguntó inmediatamente qué tipo de responsabilidad tenía en mente y cómo imaginaba que se cumpliría, y Olivia respondió de forma breve y clara, pidiéndole que se casara con ella. Y hace unos meses ocurrió otro suceso, que a su vez desembocó en la situación actual, ya que ese mismo día nuestra heroína se despertó y llamó a su criada, pero ésta no tenía ninguna prisa por acudir. Cuando Olivia se levantó de la cama, descubrió que había vivido en la habitación en la que ahora estaba despierta cuando era joven y tenía unos 20 años, y, sin entenderlo, empezó a llamar a su criada con más insistencia, sobre todo porque ya era hora de empezar a preparar su fiesta de cumpleaños. Por muchas veces que llamara, nadie acudía a verla, y nuestra heroína se preguntaba qué pasaba y dónde estaba su criada. Decidió salir al pasillo y en ese momento se dio cuenta de que una criada corría hacia ella e inmediatamente le preguntó en qué podía ayudarla. Pero nuestra heroína vio y siguió pensando en la siguiente extrañeza, y entonces preguntó qué pasaba aquí y por qué no venía cuando ya la habían llamado varias veces. Mientras la chica pensaba en la respuesta, Olivia había visto definitivamente otra extrañeza, así que agarró a la criada por los hombros e intentó averiguar cómo había rejuvenecido, porque estaba mirando a la misma Marie que cuando acababa de ser contratada como su ayudante. Al principio, nuestra heroína pensó que había perdido la cabeza y decidió enviar a la criada a por un poco de té de menta, pero la chica no tenía ninguna prisa por cumplir la petición de su ama. Olivia supuso, por la reacción de Marie, que nunca lo había hecho y, al mismo tiempo, oyó detrás de ella una voz de mujer que le preguntaba por qué armaba tanto jaleo en casa por la mañana. Y esta fue otra sorpresa, porque no podía olvidar aquella voz, ya que pertenecía a su primera suegra, fallecida hacía unos 10 años. Madame Rosalind era su suegra, que exigía que nuestra heroína no la llamara más que Madame Parnell y, desde luego, no su madre. Y además de la primera suegra, también estaba la segunda suegra, alias la duquesa del gemido, que se esforzaba más que nadie por averiguar quién armaba tanto jaleo por las mañanas, quejándose de su migraña y de su dolor de cabeza, que le partía el cráneo en pedazos. Nuestra heroína se horrorizó de que estos dos estuvieran ahora frente a ella, y antes de que pudiera darse cuenta de este hecho, escuchó una tercera voz, que también estaba interesada en saber quién estaba haciendo tanto ruido por la mañana. Y este alguien no era otro que su tercera suegra, a la que nuestra heroína llamaba la duquesa de ignorante, y ahora, por mucho que intentara negar lo evidente, todo resultaba ser real. Su vieja habitación, sus 3 suegras en buen estado de salud y vivas, todo esto solo hablaba de una cosa. Y nuestra heroína se ha dado cuenta de que, por extraño que parezca, ha vuelto a los 20 años. Antes de regresar, nuestra heroína volvió del funeral, se quitó los guantes, se sentó en el sofá y respiró aliviada.
En ese momento, un guerrero ensangrentado, pero no con su propia sangre, se acercaba a su habitación, y la criada intentó detenerlo. El hombre, ya de pie frente a la puerta, dudó una fracción de segundo y luego entró en la habitación de nuestra heroína, y no era otro que el duque James Parnell, jefe de la casa Parnell y marido de Olivia, que la sorprendió con su aparición. Como corresponde a una nuera, nuestra heroína vivía en casa de su marido, y en su ausencia constante tenía que compartir las comidas con sus 3 suegras, la primera de las cuales recalcaba constantemente que Olivia no tenía modales en absoluto, porque nadie se los había enseñado. La mujer le hacía comentarios acerca de que se dejaba llevar por las nubes en presencia de sus mayores, y nuestra heroína se dirigía a ella como «mamá», lo que irritaba a la señora. Cuando la primera suegra hizo comentarios sobre cómo dirigirse a ella, Olivia le contestó que en ese caso debía dirigirse a ella como duquesa de Parnell. Madame Rosalind preguntó por esta desfachatez de su nuera, y nuestra heroína le contestó que era la esposa del cabeza de esta familia, y puesto que él estaba en guerra, ella estaba dispuesta a asumir algunas de sus responsabilidades. Olivia hizo hincapié en el hecho de que su suegra no la valora y la trata como a una sirvienta, y al mismo tiempo se queja de la falta de respeto hacia ella, tras lo cual oyó que su nuera era llamada groseramente «grosera» por su primera suegra. Entonces la tercera suegra no pudo soportarlo y empezó a averiguar con qué derecho nuestra heroína se dirige al cabeza de familia como un simple «él». Entonces la chica le explicó que ese «él» era su marido y le preguntó qué era lo que le resultaba incomprensible. Entonces la señora ignorante decidió enfadarse un poco y preguntarle a su nuera cómo se atrevía a hablarle en ese tono. En ese momento, la otra suegra, Madame Wimper, confesó que no podía empezar a comer por el zumbido de sus oídos y le pidió que hablara un poco más bajo, y concluyó que cada vez que ocurre algo así es porque nuestra heroína los odia. Y Olivia pensó que si ahora tenía 40 años, significaba que aquella mujer tenía la misma edad que ella, y se preguntó por qué aquella señora era tan infantil, y luego pensó que las 3 damas la estaban llevando al extremo, y se limitó a aconsejar a Madame Wimper que subiera a su habitación y disfrutara de su comida en orgullosa soledad. Nuestra heroína hizo hincapié en que la mujer era adulta y nunca había aprendido a hablar sin lloriquear, y Madame Wimper solo le preguntó cómo podía hablarle de esa manera. Madame Rosalind volvió a concluir que su nuera estaba mal de la cabeza, a lo que la muchacha replicó que tarde o temprano debería haber puesto las cosas en su sitio, y añadió que, puesto que el duque de Parnell no estaba aquí, sus palabras y acciones eran mucho más importantes que las de ellos, y pidió a las 3 suegras que observaran los límites de la corrección. A continuación se dirigió a Madame Rosalind y le pidió que se hiciera cargo de las finanzas, dirigiéndose de nuevo a ella como su madre. Madame Ignoramus quiso expresar el hecho de que nuestra heroína seguiría siendo una campesina grosera hasta el final de sus días y preguntó cómo se le podían confiar las finanzas del duque. Olivia explicó entonces que tal vez no lo supieran, pero que ella había estudiado contabilidad en la academia, y luego dijo que podía prescindir de su permiso. Nuestra heroína llamó al mayordomo y le pidió que le llevara inmediatamente a su habitación todos los documentos del duque, y que le buscara otra habitación espaciosa donde pudiera revisar los documentos necesarios. Madame Rosalind se levantó y exigió a Olivia que se retractara inmediatamente de lo que había dicho y amenazó con que no lo dejaría pasar. La muchacha pensó que eso era exactamente lo que la mujer había estado haciendo hasta ese momento, y dijo en voz alta que cada uno debería pensar en quién se quedaría más tiempo en casa del duque, y el mayordomo le contestó que le preguntaría personalmente al caballero qué hacer. Entonces Madame Wimper dio un respingo y se indignó de que alguien molestara a su hijo, que estaba luchando por el condado con el sudor de su frente, pero en ese momento oyó decir a Madame Rosalind que no era mala idea. Después, nuestra heroína abandonó el comedor y se dirigió a su habitación y se sentó ante su escritorio, donde preparó papel y pluma y, con la decisión de que demostraría quién mandaba, escribió una carta a su marido. El duque recibió una carta de Olivia mientras se encontraba en el cuartel militar, lo que supuso una sorpresa para él. Cogió el sobre y leyó el texto, en el que nuestra heroína se dirigía a su marido, un soldado que llevaba una pesada carga en el campo de batalla, y le pedía disculpas por la inesperada carta sobre el tema de las tareas domésticas y le explicaba que no le estaba permitido ocuparse de los asuntos familiares. Santiago se enteró de que su mujer no recibía nada en bandeja de oro con borde azul y que estaba metida en una habitación minúscula, viviendo como una sirvienta, y le preguntó si tenía algo de tiempo para tomar cartas en el asunto.
Olivia expresó su deseo de asumir la responsabilidad y duplicar la fortuna del duque a tiempo para su regreso, y dijo que no sería solo una propiedad, sino algo que generaría ingresos en el futuro. Expresó su creencia de que él sería capaz de ponerse de su lado esta vez por el bien de la paz y la tranquilidad en la familia, y expresó su esperanza de que regresara sano y salvo. Cabe señalar que en la mansión Parnell vivieron 3 Madame Duquesas, una de las cuales era la auténtica Whymper. Otra, la ignorante, era la madre biológica de su marido y la actual duquesa. Pero la primera suegra era la que tenía influencia sobre el duque y consiguió hacerse con el poder mediante conspiraciones. Pero, como resultado de todos los esfuerzos del antiguo duque, nuestra heroína aún se casó con su hijo y recibió muchos regalos de su suegra. Ahora, en su segunda vida, Olivia, ya veinteañera, estaba muy indignada porque el cabeza de familia de los Parnell había dejado la casa en un estado tan deplorable. Así que ahora nuestra heroína decidió ocuparse de su propia paz, así como de la paz de su familia, y para ello necesitaba suprimir a estas 3 señoras. Mientras nuestra heroína planeaba ya cómo dar vida a todo esto, el mero hecho de pensarlo la hacía sonreír, y en uno de estos momentos recibió una carta de su marido. Olivia estaba ahora más cerca que nunca de su objetivo, hasta que abrió el sobre y leyó que su marido le había pedido que se callara en casa y obedeciera a su madre. Nuestra heroína arrugó la carta que había recibido del duque y gritó que era un bastardo, y se tiró al suelo y se echó a llorar, lamentándose de haber sido demasiado ingenua. Le resultaba muy difícil creer que él era el mismo que en su vida anterior. Esto significaba que el James del futuro sería el mismo que ella conoció en el pasado y nuestra heroína llegó a la conclusión de que estaba condenada. Su vida podía considerarse completamente arruinada. A la mañana siguiente, Olivia se despertó tiritando y temblando de frío, y solo pudo llegar a la conclusión de que toda aquella gente no era más que mezquina. Nuestra heroína bajó al sótano a por leña pensando que el precio era un penique por una rebelión infructuosa contra esa familia política. Y al mismo tiempo, cuando alcanzó el cesto de leña, fue interceptada por Madame Rosalind con una sonrisa burlona, y esta vez la muchacha no contestó nada, temiendo que después de la derrota en la verdadera guerra por el poder, sería tratada terriblemente. Aunque, ¿cuánto peor podía ser si ya había sido castigada por su exceso de confianza y ahora se preguntaba si debía seguir viviendo con este hombre sin esperanza? Por la desesperación y la rabia, cogió un trozo de pan duro e intentó tirarlo a la puerta, pero en ese momento apareció la tercera suegra. La mujer preguntó inmediatamente a Olivia si había en el mundo una nuera perezosa como ella, y subrayó que todas las suegras estaban levantadas y ella seguía tumbada en la cama, y prometió a nuestra heroína que pronto sería expulsada de esta casa y añadió que eso ocurriría cuando regresara su hijo. En ese momento, la muchacha se dio cuenta de que no necesitaba una segunda vida con el tal James Parnell. Entonces Olivia agarró de la mano a Madame Ignoramus y la llamó genio, y aunque la mujer no lo entendió, nuestra heroína ya había decidido que había terminado con el duque. La muchacha empezó a pensar en cómo conseguir el divorcio. Reflexionó sobre el hecho de que su marido era el escudo y la espada del imperio, y su familia llevaba 100 años sirviendo al Estado, pero solo quedaba un hombre en la próspera familia. Olivia comprendió que el emperador necesitaba una buena razón para enviar a su marido al campo de batalla. Para preservar la familia, el emperador le ordenó que se casara primero, y nuestra heroína fue elegida como su novia, y esta elección se hizo porque habían nacido el mismo día. Ahora estaba irremediablemente desconcertada sobre cómo podría poner fin a este matrimonio sin esperanza. Se preguntaba si podría ir en contra de la voluntad de su majestad, sobre todo porque no podía dar la razón de que su marido era impotente, por ejemplo. Ella sabía con certeza que James no era así, o incluso muy diferente, porque cuando se trataba de la intimidad, estaba lleno de pasión en todas sus formas. Entonces recordó que el duque tenía un primo que se le parecía, y 2 días después, nuestra heroína se acordó de un baile donde una chica, que decidió llamar la atención de este joven hacia sí, chocó accidentalmente con él y dejó caer una copa de vino al suelo. Hal le pidió a la chica que tuviera más cuidado y en ese mismo momento establecieron contacto visual. La chica apartó inmediatamente la mirada, pero pensó que era una buena oportunidad para llamar su atención y, diciendo que estaba mareada, simplemente se dejó caer sobre su pecho. La joven le pidió al duque que la abrazara, como había hecho aquella calurosa noche, y en ese momento todos los presentes comenzaron a observar lo que sucedía entre ambos.
El joven contestó que no iba a abrazarla, y las personas que estaban a su alrededor se dieron cuenta de que él, como hombre, no reaccionaba en absoluto al contacto íntimo de la mujer. Desde entonces, el duque Theron recibió el apodo de impotente, y nuestra heroína pensó en esto y en el hecho de que no tenía valor para volver a casarse. Y entonces Olivia empezó a pensar en cómo podría despertar a un hombre tan frío, hasta que oyó una canción que cantaba una criada mientras trabajaba. Nuestra heroína sabía que a todos los habitantes del imperio les gustaba esta canción, que cantaba sobre una chica que no puede mantenerse en pie por el amor que siente hacia su marido. También sabía que los artistas callejeros ganaban muy buen dinero con ella, a pesar de que cantaban sobre las celebridades del país. Así que Olivia decidió componer una canción de amor que se le quedara grabada en la cabeza a un letrista famoso. Unos días más tarde, los chicos de la calle cantaban sobre cómo la duquesa de Parnell odia estar sola y se quema todas las noches de angustia mental, por lo que abre la ventana pensando que nadie la está mirando. La canción también habla de un misterioso amante que se le acerca de repente, y esta obra ya ha llegado a oídos de Romeo Alquizuz. Pregunta a su ayudante si ha enviado la carta a nuestra heroína, mencionando que ha hecho todo lo que ella le ha pedido y expresando su temor de que la respuesta sea demasiado imprevisible. Este joven era el mejor amigo de nuestra heroína, que más tarde se convertiría en el jefe de este imperio. Romeo Alcizo ayudó a que todo se arreglara para que la canción compuesta por nuestra heroína se popularizara, porque promovía los intereses de los juglares adecuados. Inmediatamente después de ser escrita, la canción se convirtió en un éxito entre el pueblo y se difundió por todo el mundo, y ahora no había nadie en el imperio que no la conociera. Nuestra heroína escribió a su amigo y le preguntó si creía que tenía talento para las letras, y le sugirió que, si tenía éxito, lanzara otra canción. Olivia le sugirió que escribiera una canción sobre su suegra y sus hermanas, utilizando imágenes de pajaritos, y luego le pidió a su amigo que no se preocupara, porque eso era lo que quería conseguir. La amiga le confesó a Romeo que el divorcio no era lo peor que podía hacer, sino lo mejor que podía hacer en ese momento. Nuestra heroína agradeció sinceramente a su amigo su ayuda e implicación en su vida y terminó su respuesta escrita con esto, pensando que ahora solo tenía que esperar a que Han acudiera a ella. 3 días después, Madame Ignoramus despertó a gritos a nuestra heroína, llamándola maldita fulana y preguntándole cómo había dejado que una canción tan pésima circulara por las calles. Olivia puso la expresión más ingenua y le contestó que no tenía ni idea de lo que estaba hablando, y luego le explicó que hacía días que no salía de su habitación. Luego sonrió y le pidió a la mujer que se calmara porque no entendía qué la enfadaba tanto. Pero la suegra le quitó la manta de encima y le gritó que no podía calmarse mientras el nombre de su hijo estuviera manchado por una inmundicia como ella. Nuestra heroína simplemente preguntó qué tenía que ver eso con ella y exigió una explicación, y entonces Madame Ignoramus admitió que en la fiesta del té a la que asistían hoy, ese tema se discutía entre las esposas de los nobles. La suegra dijo que las mujeres habían preguntado si alguien había oído hablar de la canción en la que aparecía la duquesa de Parnell, y luego empezó a hablar de los rumores que circulaban sobre ella. Madame Rosalind decidió averiguar qué tipo de chismes se estaban difundiendo y descubrió que su nuera se reunía en secreto con el duque de Theron para mantener una relación íntima. Nuestra heroína decidió descartarlo como un rumor común e ingenuamente supuso que tal vez el propio duque estaba involucrado. Pero su suegra gritó que Olivia era una sorpresa andante y le pidió que se muriera de frío. Madame Ignoramus preguntó nerviosa a la muchacha cómo iba a enfrentarse a su hijo si esta canción se extendía por todo el imperio mientras él estaba en el campo de batalla, por no mencionar que ella debería animarle, no obligarle a llevar semejante carga el resto de su vida. Entonces nuestra heroína detuvo el flujo de estos insultos y dijo que esto no era normal, sobre todo teniendo en cuenta que ella estaba en la habitación todo el tiempo. Y luego sugirió que tal vez debería reunirse con el duque Theron. Pronto Olivia recibió una nota de Han, que le ofrecía reunirse con ella en el Aramir, el lugar más famoso de la capital, y ella sabía que sería el mejor lugar para que él disipara los tontos rumores. Nuestra heroína comprendió que aquella no era una situación muy favorable para ella, y recordó cómo Romeo estaba preocupado por ello, incluso el propio emperador mencionó este rumor durante el torneo. Por otro lado, a pesar de lo difícil de la situación, Olivia no quería volver a vivir en el infierno durante 20 años de su vida, y decidió convencer al duque para que aceptara su plan.
Y él ya sabía que su invitación había sido aceptada y que ahora iba a conocer a nuestra heroína. A mediodía, nuestra heroína llegó a Aramir para reunirse con Han, y en cuanto la gente la vio, enseguida empezaron a murmurar que era la duquesa de la canción y el cotilleo. Mientras Olivia caminaba, oyó que los demás la llamaban arrogante, fuera de lugar e insolente. Al mismo tiempo, pensaba que una experiencia tan terrible a veces puede ser útil. Una vez dentro del restaurante, un camarero se le acercó y le preguntó si tenía una reserva, a lo que ella contestó inmediatamente que la reserva estaba a nombre del duque Teron. El joven acompañó inmediatamente a nuestra heroína, bajo el largo cuchicheo de los demás, hasta el lugar elegido por Han. Cuando Olivia vio que él no estaba allí todavía, se preguntó si el duque quería realmente pelear con ella, y preguntó en voz alta al camarero cuánto té había en este lugar. El joven volvió a preguntar, y nuestra heroína repitió enfadada la pregunta, y le pidió que no la hiciera hablar 2 veces de algo. Entonces el camarero dijo que tenían 6 tipos de té seleccionados por su amo y le ofreció el menú, tras lo cual se marchó. Y nuestra heroína estudió las ofertas de este restaurante y decidió aprovechar la oportunidad para beber té de corazón, tras lo cual pidió una bebida de frutas, y luego con pétalos de flores, y después té puer. Ahora Olivia, disfrutando de sus tragos de té, volvió a llamar al administrador, pero en este momento se le unió el duque Teron. Nuestra heroína le dijo inmediatamente que había oído muchos rumores sobre él, pero que no tenía ni idea de que fuera realmente tan grosero. Mientras tanto, él se limitó a sentarse frente a ella y permaneció en silencio, mientras la estudiaba atentamente. Cabe señalar que 3 días antes, Han había visitado al emperador, quien se mostró especialmente complacido de conocer a su pariente. Cuando el emperador abrazó al duque con alegría, el primero dijo que aunque todos creyeran en los terribles rumores que rodeaban a su sobrino, él no lo haría porque conocía a su pariente. Cuando Han le pidió explicaciones, el emperador dijo que se había enterado de que tenía novia. Esto sorprendió mucho al joven, y exclamó que aquello no era más que una tontería, que no debía creerse, ya que él mismo se había casado con la duquesa de Parnell, a lo que el emperador respondió que no era difícil anular nada. También le recordó a su pariente que el duque de Parnell estaba en guerra, y que aunque ella se divorciara de él, probablemente no vendría aquí, por lo que ni siquiera debía ser tenido en cuenta. Han contestó que todo eso no le interesaba, y entonces el emperador dijo que el matrimonio no tenía nada de malo, al contrario, era algo interesante si las personas pasaban mucho tiempo juntas, se odiaban o se amaban. Sugirió mirarle a él como ejemplo, donde había elegido a su mujer el día de su nacimiento, y ahora no se llevaban muy bien, a pesar de que ella había nacido el mismo día que él. El emperador también dijo que si un hombre se comporta de forma inadecuada, en el futuro se aguanta y se sigue adelante, y el duque respondió que estaba bien solo y no necesitaba una relación. El emperador le preguntó si realmente quería ignorar los rumores. Aunque él mismo encontró a la chica muy extraña y admitió que ni siquiera él entendía su línea de pensamiento. Al pensar en ello, el emperador dijo que ella había tratado audazmente de destruir su matrimonio, que había sido concertado bajo su propia presión, y sin embargo había pedido a su sobrino que se reuniera con ella al menos una vez. Han contestó con firmeza que no quería hacerlo, pero el emperador dijo que aunque él no quisiera, ella sí, y añadió que si a alguien le interesaba su opinión, él también estaba de acuerdo, y entonces el duque pensó que así sería, la conocería y simplemente renunciaría a todo. Y ahora, en este momento, el duque oyó una propuesta franca de nuestra heroína para casarse con ella. Han se preguntó primero qué le pasaba, y luego le quedó claro a qué se refería el emperador cuando dijo que era valiente. El joven admitió que rara vez le cogían por sorpresa y preguntó a nuestra heroína si no le importaba que le llamaran impotente, a lo que la chica respondió que le parecía bien. Olivia explicó que todas esas escenas de cama le recordaban a las libélulas, y que le disgustaban mucho esos insectos. Entonces el duque le pidió a nuestra heroína que dejara esa conversación inútil, y la chica dijo, en voz alta, que resulta que él también tiene mal sentido del humor. Ahora ella le miró y pensó que se enfadaría de inmediato, pero él se mostró mucho más paciente y, tras un rato de silencio, Han dijo que era taciturno, aburrido e indiferente con la gente y advirtió a la muchacha que se llevaría un chasco con él.
Olivia quiso decirle que ya era un poco mayor para fantasías, pero luego pensó que James no era especialmente hablador y llegó a la conclusión de que el número de palabras que Han había pronunciado hasta entonces era igual al número de palabras que James había pronunciado en una semana. Dijo en voz alta que, de todos modos, había estado viviendo como una chica soltera todo este tiempo, así que no habría ningún problema, e inmediatamente le preguntó si tenía algún pariente aparte del emperador. El joven contestó que así era, y nuestra heroína volvió a pedirle inmediatamente que se casara con ella. Ante la mirada interrogante de él, ella le explicó que lo había calculado todo, por lo que le ofrecía esta opción porque era la ideal para ambos. Han incluso se apartó sorprendido, y Olivia pensó que el emperador debía estar escandalizado de que su única prima ni siquiera pensara en casarse. Decidió que sus posibilidades solo aumentaban por el hecho de que el emperador, sabiendo que su pariente había reaccionado ante ella como un hombre ante una mujer, apoyaría la idea de este matrimonio. Se dio cuenta de que lo único que tenía que hacer era convencer al duque, y nuestra heroína se empleó a fondo, diciéndole a la cara, con lágrimas en los ojos, que su actitud hacia ella significaba que no era más que un juguete para él. Mientras Olivia lo hacía en voz alta y emocionada, Han se levantó de un salto y le tapó la boca, porque incluso la gente empezaba a prestarles atención, y nuestra heroína sintió sus manos suaves, exactamente iguales a las de James. Estaba molesta por intentar comparar constantemente a este hombre con el imbécil de su marido, y el duque le dijo que ya le había avergonzado innumerables veces en poco tiempo. Han se dio por vencido y ofreció a Olivia hablar de todo en un ambiente más privado, tras lo cual se dirigieron a la habitación, pero incluso allí nuestra heroína se las arregló para pedir una taza de Earl Grey. El duque admitió que la chica encontraba muy sabroso el té local, y Olivia confirmó que eso era lo único que le agradaba de aquel lugar. Volvió a reinar el silencio entre ellos, que se rompió con otra proposición de nuestra heroína al duque para que se casara con ella, a lo que él exigió que dejara de repetirla. Ahora la muchacha analizó a este joven y llegó a la conclusión de que parecía serio más allá de sus años y pensaba que era bueno ser joven. Olivia le dijo que dejaría de repetirlo solo si él accedía, e inmediatamente oyó que el duque le preguntaba por qué él era su elegido. Han supuso que quería casarse solo por la canción y le preguntó por qué tenía que tomar medidas tan extremas. Nuestra heroína le contestó que ya se lo había contado todo y le reiteró que se había metido en un buen lío por culpa de aquella canción, sobre todo porque sus suegros se desgarraban y se columpiaban después de aquello, y que en lugar de soportar todo eso, prefería simplemente hacer realidad lo que había oído. El duque preguntó si esta era la única razón, y la muchacha trató de explicarle que incluso esta razón era suficiente, y que si tenía dudas, debería conseguir al menos una suegra y vivir con ella. El joven se disculpó por su descortesía y en respuesta oyó que a nuestra heroína le gustaba el hecho de que no tuviera padres que vivieran con él y se ocuparan de él, y que no fuera hablador y no le interesaran las mujeres, e incluso su debilidad varonil no le molestaba. Después de todas estas explicaciones, nuestra heroína volvió a pedirle al duque que se casara con ella. Llegó un momento en que empezó a rogárselo, hasta que el camarero trajo el pedido e interrumpió esta escena de peticiones y negativas. La muchacha tomó la bebida y la sirvió para ella y su acompañante, y el duque se bebió la taza de té de un par de tragos, y luego dijo que se casarían entre ellos. El duque dijo que estaba cansado de oír lo mismo, así que ¿por qué no hacerlo? Y nuestra heroína dijo que ahora debía volver y esperar noticias suyas, lo que confundió a Han, porque no entendía a dónde iba a volver. Volvió a preguntarle que si habían decidido casarse, por qué ella debía volver a Parnell Manor y le sugirió que fueran directamente a su futuro hogar. Unas horas más tarde, nuestra heroína estaba sentada en la mansión del duque de Teron y se preguntaba cómo todo había acabado así. La propia muchacha no esperaba semejante giro y vio las reacciones de los criados, aún más estupefactos ante la noticia, y, a pesar de que se comportó con dignidad, llegó a la conclusión de que el duque era muy maravilloso. Ahora sentía como si le hubieran quitado un peso de encima, y nuestra heroína pensó que en cuanto se convirtiera en la esposa de Han, reorganizaría aquel salón. En ese momento llegó el duque y le pidió que esperara un poco más, porque su aparición había sido repentina, por lo que la habitación aún no estaba lista, y la muchacha le contestó que podría dormir incluso en el sofá durante unos días, porque el sofá era mucho más acogedor que la paja en la que dormía.
Olivia admitió que su habitación se parecía más a un contenedor de basura y ahora seguía diciéndose a sí misma que su vida pasada no volvería a repetirse. En ese momento, el duque Theron dijo que no sabía cuáles eran las normas en casa de los Parnell, pero que, como amo de su casa, no podía permitir que ella se acurrucara en el sofá por la noche. Y nuestra heroína, sin dudarlo, dijo que incluso podía dormir con él, porque de todos modos era impotente, y por su reacción comprendió que no les permitiría dormir en la misma cama. Olivia observó a Han y pensó que era muy bueno fingiendo ser un adulto, aunque pareciera un niño, y le preguntó si no le molestaba que pudiera ser impotente. Entonces nuestra heroína admitió francamente que no quería tener hijos porque no sentía ningún amor por ellos y, por lo tanto, no pensaba dar a luz. Antes de regresar, había dado a luz a 2 niños, pero como el parto fue difícil, estuvo a punto de morir y su instinto maternal no se despertó. La comadrona la miró entonces y concluyó que tardaría mucho en volver en sí y se negó incluso a llevarle al niño. Cuando Santiago decidió visitar a su mujer y a su hijo, ni siquiera se acercó a ella, sino que se marchó inmediatamente por asuntos urgentes, dejando a los criados al cuidado de su familia. Nuestra heroína oyó a las mujeres discutir sobre el hecho de que el duque hubiera abandonado a su esposa tan fríamente, sin siquiera mirarla, y después de eso decidió que no quería volver a pasar por el mismo tormento, aunque nunca viera las caras de sus hijos. Olivia dijo que comprendía lo desgraciadas que son las señoras sin hijos en sus últimos años y, sin embargo, reiteró que no quería tener hijos y admitió que se esforzaría mucho por no tener ninguno. Y luego dijo que por eso le parecía muy bien que él fuera impotente. Nuestra heroína se dio cuenta de su reacción y le preguntó por qué se tomaba sus palabras con tanta facilidad y también le preguntó si no necesitaba un heredero. La chica admitió inmediatamente que no debería haber dicho eso, pero que él podría sufrir grandes pérdidas por ello, porque cuanto peor y más grave sea el problema, más atención debe prestársele. Entonces el duque replicó que no estaba de acuerdo con lo que ella decía, pero simplemente asintió y añadió que no le importaba lo que ella dijera. Nuestra heroína le preguntó si realmente le daba igual tener un heredero o no. Entonces Han dijo que simplemente no le apetecía responder a esta pregunta, y la muchacha concluyó que realmente era impotente, y por lo tanto ni siquiera estaba excitado. El joven le pidió que no le mirara con esa cara tan rara y que no pensara nada. Entonces él le dijo que se le notaba en toda la cara, porque le miraba como si fuera la persona más miserable del mundo, y ella le explicó que lo había entendido mal. Olivia se atrevió a decirle que su reacción era muy graciosa, y en ese momento se acercó lo más posible a ella. Mientras el duque Theron le preguntaba a nuestra heroína cómo una chica como ella había caído sobre su cabeza, Olivia pensaba que simplemente era increíblemente guapo. Y, sin esperar respuesta, se levantó y dijo que tenía que ocuparse de sus asuntos, pues ahora tenía muchas preocupaciones por la boda que se avecinaba. Pero nuestra heroína sentía curiosidad por saber por qué se cernía sobre ella y no quiso darle una explicación adecuada. Han solo dijo que se verían más tarde y ahora que Olivia estaba sola, se preguntó si él era realmente impotente. No podía creer que un hombre que nunca había tenido una reacción masculina ante una mujer se mostrara tan lujurioso. Sin embargo, nuestra heroína llegó a la conclusión de que, dado que tenía más de 20 años y aún no se había casado, todo lo que decían de él era cierto. Al cabo de un rato, el mayordomo se acercó a ella y le dijo que su habitación estaba lista y que podía ir a su cuarto a descansar. Por la noche, mientras Olivia dormía, James fue a verla. Inmediatamente se quitó la ropa y, sumamente excitado, empezó a mantener relaciones sexuales, pero nuestra heroína detuvo su apasionado impulso. Cuando él no quiso dejarla, Olivia le dio una fuerte bofetada. Entonces la chica le preguntó al hombre si podía abrir la boca y hablarle al menos un poco, pero él continuó callado, evitando incluso una mirada. Entonces nuestra heroína le gritó al hombre que dejara de tomarla por tonta y admitió que lo rechazaría. Entonces la muchacha abrió los ojos y no creyó que aquello fuera solo un sueño. Un sueño terrible. Inmediatamente, nuestra heroína se disponía a ir al palacio del emperador y le pidió a su futuro marido que no se demorara ni un minuto para no llegar tarde. Olivia se dio cuenta de que el duque tenía un aspecto impecable y no tenía prisa, sugiriendo que desayunaran antes. Han permitió que los sirvientes pusieran la mesa y las chicas revolotearon como mariposas, llenando la mesa de hermosos y deliciosos manjares.
A la muchacha le molestó de inmediato que él hubiera dicho que les esperaban en palacio. Entonces el duque miró a nuestra heroína y le dijo que, ya que estaban casi casados, al menos debían desayunar juntos por primera vez. Olivia no dejó de hablar del emperador que les esperaba, pero Han convenció a la muchacha de que todo estaba bien y que antes debían desayunar. Pero ella no creía realmente que todo fuera bien, porque ya había visto la imagen del emperador en su mente y le parecía aterradora. Cuando nuestra heroína pudo incorporarse a la alta sociedad como duquesa, el príncipe heredero Statisa se convirtió en emperador, y aquí es necesario hacer inmediatamente la aclaración de que solo un hombre tenía derecho a convertirse en emperador, ya que una mujer no tenía derecho a heredar el trono, por lo que la princesa Statisa tuvo que convertirse oficialmente en príncipe, es decir, en varón. Sucedió que la princesa ascendió al trono a una edad muy temprana, pero el anterior emperador no se retiró del trono, sino que permaneció para ayudar a su hija a fin de que pudiera fortalecer su posición entre el pueblo y la nobleza. Tras estos acontecimientos, el emperador comenzó a hacer cosas terribles y finalmente llevó a cabo una sangrienta purga de los aristócratas. Incluso la amiga de nuestra heroína se quejó de la mala actitud del anterior emperador, llorando que no podía ni imaginar lo difícil que era para él ser el marido de su esposa. Olivia escuchó las quejas de Romeo y le contestó que le comprendía, e incluso ahora pensaba que era bueno que tuviera un amigo así, que no había cambiado ni en el pasado ni en el presente. E incluso ahora, el hecho de que pueda comer en paz se debe también a su querido amigo, porque fue él quien cumplió su absurda petición. Aunque hubo un tiempo en el pasado en que su amistad casi se convirtió en una debilidad que varios chismosos trataron de explotar. Sin embargo, gracias a la ascensión al trono del emperador Statis, siguieron siendo amigos a pesar de los rumores que corrían sobre ellos. Olivia se sentó y pensó en cómo el actual emperador era un hombre maravilloso, y en cómo ella, como duquesa, lo pasaba mal incluso con su pésima familia. De repente, el duque Theron le preguntó a Olivia qué haría si él se negaba a casarse con ella. Ante la mirada interrogante de ella, él le explicó que ahora había muchos rumores sobre ellos y, en relación con esto, ¿qué haría ella si recibía una negativa de él? La muchacha admitió que la habrían echado de la hacienda, y el duque le preguntó si habría vuelto con su familia, dado que las deudas de Florencia habían sido saldadas. Entonces nuestra heroína recordó una conversación que había oído una vez en su casa, en la que el vizconde, su padre, daba a alguien la garantía de que el duque de Parnell estaba dispuesto a pagar todas sus deudas. El hombre contestó que era una especie de regalo de bodas, y se jactó de que había podido vender a su hija por un precio muy alto y se alegraba de poder utilizar por fin a sus hijos para el bien de la familia, ya que eran demasiado molestos en la casa. El vizconde también confió a su amigo que el rostro de la anciana señora Parnell expresaba un disgusto absoluto ante esta nueva incorporación a la familia, y ambos se rieron de ello. Ahora, respondiendo a las preguntas del duque, nuestra heroína declaró resueltamente que, aunque muriera, no volvería a cruzar el umbral de la casa de su padre. También le dijo a Han que no tenía por qué interesarse por su familia, porque eran cucarachas inútiles. El duque replicó que cuanto más sabía de ella, más la comprendía y ahora concluía que tenía una vida muy desgraciada. El hombre sugirió entonces un desayuno tranquilo y dijo que aún tenía algunos asuntos que atender. En ese momento, una criada entró en la habitación y se presentó como el ama de llaves. Rumanía dijo a nuestra heroína que estaba esperando al sastre y le pidió que la siguiera. Ante la mirada interrogante de Olivia, Han respondió que tenían que comparecer ante su majestad y le recordó que toda su ropa permanecía en la finca de los Parnell. Nuestra heroína volvió a recordarle al duque que él mismo le había dicho personalmente que el emperador estaba deseando verlos y, dado que iban a acudir a esa cita incluso ahora, de todos modos llegarían tarde. Han comentó a la chica que su primo estaba de buen humor y, como esperar siempre es divertido, no pasaba nada porque se retrasaran un poco. Nuestra heroína imaginó el temible rostro del emperador y su primera pregunta sobre cómo se atrevían a hacer esperar a su majestad, y entonces decidió dejarlo todo a la discreción del duque y pidió a Rumanía que la llevara al sastre. Han lo siguió y ella se preguntó si habría decidido observar los procedimientos. Nuestra heroína se encontró enseguida con un joven que se ocupó con acento agudo directamente de ella, ofreciéndole las mejores opciones para vestirse. Olivia empezó a mirar a su alrededor y pidió ver vestidos en burdeos o rosa.
Esto sorprendió al sastre, que inmediatamente le preguntó si quería un vestido a juego con sus ojos. Cuando el joven dudó y miró al caballero, nuestra heroína replicó que aún no estaban casados, por lo que sus vestidos serían del mismo color que el del duque, y por lo tanto no había necesidad de uniformidad. El duque le ordenó que hiciera lo que la joven deseaba, y Olivia eligió todo a su gusto. Unas horas más tarde viajaban en un carruaje hacia el Palacio Imperial y se les hizo muy tarde. Por el camino, Han le preguntó a nuestra heroína si el ducado de Parnell era pobre, y Olivia pensó que no le gustaba su vestido y adivinó. La chica estaba un poco disgustada porque ella misma había elegido ese vestido y pensaba que era el más bonito de todos. Después de pensarlo un poco, Olivia se inclinó hacia el duque Theron y le pidió que le proporcionara una vida cómoda después de la boda, y luego añadió la petición de que le demostrara que tenía razón con respecto a él. El joven volvió a convencerse de que nuestra heroína era demasiado extraña, y mientras tanto ya habían entrado en la sala del trono. De repente, el emperador saltó a su encuentro e inmediatamente saludó a la esposa de su sobrino, y cuando Olivia se arrodilló ante él, le dijo que no necesitaba ser tan formal con ella. El emperador entregó inmediatamente a nuestra heroína unos papeles para que los firmara y le pidió que los firmara antes de iniciar su conversación, y este documento era la prueba del matrimonio entre el duque de Theron y ella. Nuestra heroína miró el documento y vio que el emperador ya había puesto su sello en él, y concluyó que, en efecto, era un hombre de alma buena. Olivia se acercó al soberano y le pidió permiso para hacerle una pregunta, e inmediatamente el emperador, complacido, esperó lo que su interlocutor le preguntaría. Dijo que no quería más rumores cuando se divorciara de su exmarido y preguntó si había alguna manera de solucionar todos los problemas con la casa Parnell. El gobernador respondió pidiéndole a nuestra heroína que no se preocupara por los rumores, pues él ya se había ocupado de ello, y la familia Parnell había sido la primera en enviar todos los papeles necesarios para el divorcio, lo que fue una gran sorpresa para ella. No podía creer que esto hubiera sucedido, y tan rápidamente, cuando el emperador le dijo que un hombre del ducado había llevado los documentos a palacio en persona. Y el soberano confesó que estaba tan preocupado de que cambiaran de opinión que inmediatamente puso su sello en ellos. Olivia ni siquiera se sorprendió, pues era lo que cabía esperar de su familia política, y una vez más concluyó que no habían cambiado en absoluto. Pensó que no tenía nada de qué arrepentirse, ni siquiera recordando a su marido James. Lo firmó inmediatamente, y el emperador se alegró mucho. El duque Theron, por su parte, comenzó a leer detenidamente el documento y nuestra heroína llegó a pensar que dudaba de su decisión y llegó al punto de que Olivia ya insistía en su firma. La muchacha se dio cuenta de que el duque la ignoraba y se volvió hacia el emperador, y la parienta decidió que Han lo llamaba porque era la persona más amable del mundo. El duque Theron se dirigió al emperador y le preguntó si el gobernante no se limitaría a firmar el certificado, sino que también organizaría una ceremonia nupcial. El emperador afirmó entonces que la ceremonia nupcial era esencial y que debía celebrarse lo antes posible antes de que cambiaran de opinión, y amenazó con que, si no lo hacían, él mismo los encadenaría. Mientras nuestra heroína trataba de aclararse si había oído mal lo de los grilletes, el emperador se limitó a decir que se trataba de una mera formalidad. El duque de Theron pidió, no obstante, el Salón Diamante, que era uno de los salones de baile del Palacio Imperial, pero el más famoso y ricamente decorado. En esta sala se celebraban ceremonias exclusivas para la realeza, y también se organizó allí la boda de Estadón y Romeo. Resultó que Han quería celebrar su ceremonia de boda y la de Olivia en el mismo lugar. El soberano abrazó entonces a su pariente y expresó su consentimiento y confesó su incredulidad ante el rumor de que era impotente. El emperador se puso entonces más serio y tomó su nueva decisión, según la cual la boda estaba prevista para la semana siguiente, y añadió que la emperatriz le ayudaría en este asunto a petición suya. Cuando la pareja abandonó el palacio, nuestra heroína seguía pensando en cómo el emperador le había pedido que cuidara de su querido sobrino. Como Olivia seguía en silencio, el duque le preguntó si todo le iba bien, a lo que nuestra heroína contestó que había notado que el emperador estaba muy preocupado por él, a lo que Han respondió que no era culpa suya. El joven dijo que su tío se había imaginado algo y que ahora le atormentaba con problemas imaginarios, y añadió que últimamente se sentía triste y que su humor empeoraba. El duque miró entonces a nuestra heroína y dijo que a partir de ahora tenían que decidir cómo se iban a dirigir el uno al otro y la chica sugirió que lo dejaran así.
Han tomó un mechón de pelo de Olivia entre sus manos, la miró y se dirigió a ella como su amada esposa. Nuestra heroína se acordó inmediatamente de su exmarido y le dijo que no debía dirigirse a ella de esa manera. Entonces el duque pensó un rato, y luego se inclinó hacia su oído y simplemente susurró su nombre, y Olivia reaccionó aún más bruscamente, saltando lejos de él unos metros, y le pidió aún más resueltamente que no utilizara este truco con ella en el futuro, es decir, susurrarle al oído. Han hizo una reverencia y dijo que si su esposa así lo deseaba, y entonces nuestra heroína comenzó de nuevo a pedirle que no la llamara esposa, y le explicó que le molestaba. El joven sacó algunas conclusiones, y la muchacha empezó a preguntarle cuáles eran sus conjeturas, pero él no confesó. Entonces el duque señaló que el sol se estaba poniendo y le ofreció su mano para caminar juntos a casa. Poco después del viaje al Palacio Imperial, la pareja recibió una carta en la que se les informaba de que su ceremonia matrimonial tendría lugar en 2 semanas. La vida en la mansión y en el palacio estaba en plena ebullición, y la criada rumanía lo arreglaba todo en lugar de nuestra heroína, preocupada por ser la única ociosa en esta casa. Así que, en esta ocasión, la muchacha se dirigió a su prometido y le dijo que ella tenía experiencia y podía encargarse de las tareas domésticas y de la organización. Mientras el duque guardaba silencio y la admiraba, Olivia reiteró que tenía experiencia en tales asuntos y afirmó que la emperatriz había puesto sobre sus hombros todos los preparativos de la boda. A continuación, dio las gracias a la persona que había decidido celebrar la ceremonia en el Salón de Diamantes y subrayó que, sin duda, era el mejor lugar para celebrar un evento nupcial. Entonces el duque se limitó a pedir a Rumanía que cuidara de la duquesa y Olivia se despidió de él hasta pronto, tras lo cual se marchó. Han se levantó inmediatamente y la siguió para pedirle perdón. A continuación le tocó el pelo y le dijo que estaba un poco fuera de lugar, a lo que ella objetó que podía habérselo dicho sin más. El duque explicó entonces a la muchacha que no podía verle la cara, por lo que no se dio cuenta, y ella, suspicaz, pensó que ni siquiera podía discutir con él. Ahora Olivia le dijo que tenía mucho trabajo, así que le dio las gracias y huyó de aquel seductor. Mientras estaba sentada en su despacho, nuestra heroína pidió a Rumanía que se pusiera en contacto con la familia Parnell para que le devolvieran sus pertenencias, a lo que la mujer sugirió inmediatamente que no les gustaría. Entonces Olivia dijo que necesitaba esas cosas porque allí tenía su vestido de novia y sus joyas, y entonces nuestra heroína le dijo a la criada que se ofreciera a comprarles lo que poseía, pero a un precio mínimo, porque no quería ser generosa con ellas. Rumanía preguntó inmediatamente si la muchacha quería volver a ponerse su antiguo vestido de novia, que había llevado la última vez que se casó. Olivia explicó entonces que tenían muy poco tiempo para crear uno nuevo, por lo que no perderían el tiempo haciéndolo y sugirió que lo modificaran un poco, tras lo cual el vestido sería completamente diferente. La mujer trató de oponerse de nuevo, explicando que daba mala suerte. Rumanía explicó que volverse a casar con semejante vestido podía conducir al divorcio, pero nuestra heroína pensó que solo había seguido aguantando para salvar el matrimonio, y luego se preguntó si al mismo tiempo tenía un hogar familiar acogedor, y entonces se dio a sí misma una contundente respuesta negativa. Olivia replicó a la criada que se trataba de meros presagios y que no debían tenerse en cuenta. Luego añadió que el vestido no afectaría a su futuro feliz, porque ella sería feliz, sobre todo si le ahorraba tiempo y dinero, y Rumanía iba a hacer recados para su nueva ama. Pocos días después, desde la finca de Parnell le enviaron a nuestra heroína una carta y su joyero. La carta decía que no regatearían con ella y que aceptarían el precio ofrecido, y añadía que se habían deshecho de muchas de sus pertenencias, por lo que enviaban solo lo que quedaba. La razón por la que nuestra heroína decidió escribir la carta fue que solo necesitaba una cosa, concretamente el colgante de su madre. Si profundizamos un poco más en la historia, la familia de Olivia era pobre y ella no tenía nada que llevarse como dote. Lo único que podía conseguir era el único colgante de su madre. Para nuestra heroína tenía un valor especial porque le recordaba a su querida, amada y fallecida madre, y ahora, al ponérselo, Olivia pensó que menos mal que había conseguido recomprarlo, porque podría haber acabado en la basura como el resto de sus cosas. Decidió que esta vez sí podría despedirse de la familia Parnell a la que odiaba para siempre. Por la noche, cuando nuestra heroína se durmió, el duque se acercó a su habitación y se quedó mirándola largo rato.
Pensaba en quién era aquella joven, a la que no lograba descifrar porque sus acciones no eran normales y, además, tenía una sonrisa graciosa y torpe, pero al mismo tiempo se mantenía con dignidad. Han recordó el encuentro de Olivia con su tío y cómo se mostraba educada y dulce, sin dejar de observar estrictamente la etiqueta de la corte. El duque llegó a la conclusión de que nuestra heroína llevaba mucho tiempo presente en la sociedad laica y se sentía como pez en el agua. Después, al día siguiente, Han llamó a Rumanía y le preguntó su impresión sobre nuestra heroína, y se enteró de que la muchacha no era habladora ni educada, y también supo que era una estudiante modesta en la academia y que no destacaba en nada, y el joven concluyó que todas las investigaciones decían lo mismo de ella. El duque se interesó por la frase de que ella no se distinguía por nada, y cuando aclaró este punto, aclaró también que había tenido varios amigos de estudiante, entre ellos Romeo Alquizus, y que había estudiado contabilidad y nunca había estudiado etiqueta cortesana. Resultó que la familia Parnell no la valoraba, y el duque no le prestó atención, pero aún así le volvió a decir que Olivia no sabía nada de la alta sociedad y que además era modesta y callada. Han volvió a acercarse a nuestra heroína mientras dormía y pensó en quién era realmente. Cuando se fijó en el colgante que Olivia empezaba a llevar, preguntó inmediatamente a Rumanía por las cosas que habían salido de la casa de los Parnell y descubrió que solo se había llevado una de ellas. Llegó a la conclusión de que esa era la joya que más valoraba nuestra heroína. El duque llegó a la conclusión de que Olivia era una chica lista que había sido capaz de ocultar el objeto tras la compra de un vestido de novia y sugirió que se trataba de una buena jugada en la situación, y luego se inclinó hacia ella y le preguntó si el hombre que la llamaba esposa le había regalado las joyas. Tomó el colgante en sus manos y se limitó a decir que estaba deseando que se casaran. Una semana después, llegó el día de la boda y nuestra heroína estaba muy nerviosa por el hecho de que era su segunda boda. Lo que más le agradaba era que, en comparación con su vida anterior, en la que se había sentido terriblemente sola, ahora todo era distinto y se preguntaba si esta vida familiar sería diferente a la pasada. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la aparición del duque, que vino a ver a su novia y que inmediatamente le preguntó por qué tenía un aspecto tan enfermizo, y la razón era que su corazón simplemente latía como loco. El novio comenzó inmediatamente a preguntar a nuestra heroína si le dolía algo, y la chica se alejó de él pensando que no debía llorar porque no era el momento para ello. Entonces Olivia le dijo a Han que solo estaba nerviosa y él le recordó de repente que era su segunda boda, así que no debía preocuparse. Nuestra heroína comentó su comentario como una broma tonta. Pero, por otra parte, se sintió un poco mejor y la situación se relajó un poco más, y en ese momento el duque le tendió la palma de la mano, en la que yacía el anillo. El duque le dijo que por muy frugal que fuera, no podría llevar su anterior anillo. La muchacha pensó un momento y luego dijo que por supuesto, sobre todo porque el otro anillo estaba en el campo de batalla, y este comentario enfureció al joven. Han explicó entonces que no lo decía en serio, y ella empezó a aclarar lo que quería decir con sus acciones, y pensó que no debía callarse, así que debía dejarle decir lo que pensaba. El duque le cogió la mano y le puso el anillo en el dedo, que le quedaba perfecto, y cuando la muchacha le preguntó cómo había sucedido, el joven le explicó que había tomado medidas de su dedo, y nuestra heroína se preguntó cuándo lo había conseguido. Han no solo no confesó, sino que dijo que era un secreto, y Olivia decidió que era definitivamente y sin lugar a dudas un hombre sospechoso. Empezó a examinar el anillo y le pareció que su diseño era algo extraño, y en ese momento entró el mayordomo y dijo que el duque debía salir a recibir a los invitados. Entonces el joven volvió a inclinarse hacia nuestra heroína y le susurró al oído que pronto volverían a verse, lo que hizo que la muchacha quisiera decir que se burlaba de ella. Olivia pensó en el hecho de que estuviera bromeando con esa cara tan tranquila, mientras que ella pensaba que era algo parecido a su ex, por lo que ahora concluyó que estaba claramente equivocada. En ese momento recordó a su madre diciéndole que sería feliz. Ahora nuestra heroína se preguntaba si su madre sería capaz de aceptar el hecho de que se casara por segunda vez, y entonces se volvió mentalmente hacia su madre y le prometió que haría todo lo que estuviera en su mano para que así fuera. Ahora había llegado el momento de aprovechar el regalo del destino, y se dirigió de nuevo al altar para ser feliz. Pronto el sacerdote anunció que, con la aprobación de su majestad y la bendición de Dios, unía a los novios en matrimonio.
Pero en ese momento, nuestra heroína se fijó en las flores que la rodeaban y pensó que eran increíblemente caras y pensó que si hubiera visto los mismos ramos en su vida pasada, se habría desmayado del susto. También pensó y se alegró de que al menos en esta boda su marido estuviera junto a ella en el altar. Olivia también decidió no invitar a su padre a la boda, pues habría empezado a hablar otra vez de dinero y de vender a su hija. Esta vez, nuestra heroína tenía claro que no quería saber nada de esa persona, porque, como mínimo, era un inútil. También pensó que, en cuanto tuviera la oportunidad, se llevaría a su hermana de su casa. En ese momento, el duque le preguntó en qué estaba pensando y nuestra heroína le susurró que ahora sabía lo que era una boda normal, pero él no la creyó, creyendo que su novia estaba pensando en otro hombre en ese momento. Olivia refutó inmediatamente su afirmación, y él replicó que es raro que alguien piense en otra persona cuando está a su lado. El duque decidió aclarar la situación y le preguntó si tenía un amante, aún podía elegirlo a él en su lugar. Nuestra heroína se sintió tan indignada por esta afirmación que gritó, no, en el mismo momento en que el ministro le pidió que pronunciara sus votos. La palabra votos causó a nuestra heroína un shock sin precedentes, porque en su última boda no había ocurrido nada parecido. Antes de que ella tuviera tiempo de pensarlo, el duque la atrajo hacia sí, la miró a los ojos y le sonrió con ternura. Luego le susurró que él no era de los que sabían compartir, y añadió que no entregaría a su mujer a nadie, y después se fundió con ella en un largo beso. Terminó la ceremonia oficial y comenzó la celebración de la boda, donde los presentes comenzaron a apreciar el esplendor del salón de diamantes y del propio duque. Las mujeres se lamentaron de que el sueño de todas las solteras quedara ahora destruido, e incluso lloraron, y el emperador también lloró, pues por fin se había casado con su pariente favorita. Nuestros jóvenes vieron que la boda había sido realmente un éxito y se pusieron muy contentos. Olivia supo que su padre había sido expulsado con éxito de palacio, y se alegró enormemente. Los periódicos informaron de que no había ningún antiguo pariente del ex marido de nuestra heroína, y que el matrimonio contaba con la aprobación de mucha gente. En algún momento, los presentes, incluidas las criadas, empezaron a murmurar que los recién casados habían desaparecido y supusieron que habían regresado a casa. Las muchachas comentaban que había llegado la hora de su noche de bodas y no sabían qué pasaría si supieran que él era impotente. Al mismo tiempo, todos se dieron cuenta de la destreza con la que el duque Theron besaba a su novia, algo sorprendente para un hombre supuestamente débil, e incluso sugirieron que tal vez los rumores eran ciertos. Ahora incluso muchos representantes de la sociedad secular se preguntaban si el duque Theron, popularmente conocido como impotente, sería capaz de pasar con éxito su noche de bodas. Nuestra heroína estaba sometida a un escrutinio especial, ya que era ella quien tenía la oportunidad de comprobarlo y refutar o confirmar este hecho universalmente reconocido. Cuando los jóvenes abandonaron el edificio, el duque dijo que ya era hora de que se marcharan, aunque nuestra heroína pensó que debían saludar a todos los invitados. La muchacha recordó que su marido había estado ausente en la última boda, y tuvo que acercarse a los invitados y saludarlos a todos y escuchar todas las quejas de los invitados, ya que si no lo hubiera hecho, habría recibido muchos insultos. Ahora ella pensaba que debía repetir todo esto, pero su marido dijo que debía hacerlo el emperador, sobre todo porque le producía un gran placer. Nuestra heroína comentó al duque que estaba siendo demasiado frívolo con el emperador, a lo que él respondió que ella no era la persona indicada para decirle eso, y recordó cómo, durante su primer encuentro, nuestra heroína había expresado su alegría por el hecho de que él no tuviera padres. La chica temió de inmediato que sus padres siguieran vivos, pero luego se corrigió rápidamente diciendo que era una gran noticia e incluso desvió juguetonamente la pregunta diciendo que no entendía quién podía decir algo así. Olivia se disculpó entonces ante su marido y admitió su error y que lo que había dicho era demasiado grosero. Y el duque aceptó sus disculpas, y a cambio le confesó que, a decir verdad, se alegraba de que estuvieran muertos, y esta confesión escandalizó a nuestra heroína. Hans se adelantó y Olivia le preguntó a dónde iba y le pidió que esperara, indicándole que su transporte estaba al otro lado. El duque le contestó que esta noche pasarían la noche en el Palacio Imperial, y mientras nuestra heroína se daba cuenta de esta noticia aún más chocante, el hombre le dijo que el emperador había preparado personalmente habitaciones para ellos y por eso los había liberado mucho antes.
Olivia llegó a la conclusión de que el soberano realmente quería mucho a su pariente, pero el duque replicó que suponía que su preocupación obedecía a un motivo completamente distinto. Pero nuestra heroína no lo entendía, sobre todo porque el propio emperador le pedía que cuidara de su sobrino e incluso le rogaba que no lo abandonara. Entonces Han dijo que si caminaban tan despacio tardarían siglos y se disculpó por sus siguientes acciones. Tomó a nuestra heroína en brazos, y la muchacha le pidió que de todos modos caminara despacio, a lo que él respondió que de todos modos pronto se irían a la cama. Olivia pensó para sí que su nuevo marido era un hombre muy fuerte y volvió a recordar a su ex marido, que era igual. Al poco rato las criadas la estaban peinando y nuestra heroína estaba deseando irse a la cama, pues había estado muy nerviosa y ahora estaba agotada. Cuando Olivia estuvo lista, la criada pidió a la muchacha que la siguiera, y ella la siguió rápidamente, pues tenía mucho sueño. Cuando estuvieron allí, la criada les pidió que esperaran un poco al duque, que llegaría en cualquier momento. Nuestra heroína se metió inmediatamente en la cama y casi se durmió, pensando que su vida era ahora un éxito, hasta que empezó a pensar que algo le pasaba a la manta. Cuando Olivia se dio cuenta de que el problema no era la manta, sino su ropa, o más bien lo poco que tenía, le pareció vulgar. Ahora a nuestra heroína la atormentaba la idea de cómo esconderse, y se envolvió completamente en la manta, pensando que aunque el duque se acostara a su lado, no se arrastraría bajo las sábanas. Pero su marido no tardó en aparecer, y ella le preguntó inmediatamente, en silencio, que lo debían de haber vestido unas criadas pervertidas, pues tenía un aspecto muy seductor. La muchacha se apartó inmediatamente, cerró los ojos con fuerza y empezó a convencerse de que sus ojos no habían visto nada, o de hecho no habían visto nada en absoluto, y que simplemente debía dormir, pero en ese momento el hombre la llamó. Tenía todo el pecho desnudo. No la palabra desnudo, y nuestra heroína volvió a cerrar los ojos y se dijo a sí misma que no mirara aquel cuerpo seductor, sino que se durmiera tranquilamente, y en ese momento oyó que el duque le preguntaba si se iba a dormir. Olivia le contestó que estaba muy cansada y que tenía muchas ganas de dormir, y también le dijo que él estaba cansado, así que buenas noches. Pero el duque se acercó y preguntó dubitativo por la paz de la noche venidera, lo que hizo temblar al máximo el corazón de nuestra heroína, por lo que la muchacha siguió convenciéndose de que él era impotente y que no debía pensar en otra cosa. El joven exigió a su mujer que abriera los ojos y le mirara, pues tenían algún asunto pendiente, y nuestra heroína sugirió seriamente que probablemente se habían olvidado de saludar adecuadamente a los invitados. El duque preguntó entonces a su nueva esposa, cuando la llamó duquesa de Parnell, ¿qué le había dicho? La muchacha pensó un momento, y luego recordó que le había dicho que, según la ley imperial, si no se celebraba la noche de bodas, el matrimonio en sí era nulo, y ahora comprendía de qué clase de caso se trataba. El duque dijo entonces que tenía que asegurarse de que su mujer no decidía abandonarle, y le preguntó si iba a ver a su amante, y luego besó a su amada en la cabeza. En un momento la estaba besando en los labios y nuestra heroína le respondía. El joven sugirió entonces que se concentraran en hacer realidad su matrimonio. Cuando nuestra heroína oyó esto, inmediatamente le gritó que cómo iba a hacerlo si era impotente. El duque, a su vez, le contestó que en realidad nunca le había dicho tal cosa y preguntó a nuestra heroína si le había oído decir algo parecido. Entonces Olivia le dijo que la gente dice que su hombría no reaccionó ante una hermosa muchacha hace 2 años durante un banquete, y el hombre replicó que el problema no estaba en él, sino en aquella muchacha, y que, en general, es absurdo que reaccione como un hombre ante cada mujer que conoce. Entonces nuestra heroína le gritó que por qué le pedía su opinión sobre las habladurías que le rodeaban y le llamó mentiroso. El duque, en ese momento, le quitó la manta, diciendo que era innecesaria, y nuestra heroína le contestó que no quería tener hijos porque tenía mucho miedo de dar a luz. Entonces el hombre comenzó a calmar a Olivia con besos y caricias, y luego le dijo que él tampoco quería tener hijos, por lo que ella no debía preocuparse por ello, y le explicó que por eso no decía nada al respecto, incluso después de haber recibido ese apodo tan poco halagador. Gracias a ello, el duque consiguió atraer la atención de nuestra heroína, por lo que ella se relajó un poco y se dirigió a él, que no perdió el tiempo. Las pasiones estaban a flor de piel, y en algún momento nuestra heroína sintió entre ella y su marido, al que consideraba impotente, algo muy inesperadamente grande y elástico, que evidentemente no esperaba sentir.
Nuestra heroína gritó y se apartó de un salto del duque, y el hombre se sorprendió diciendo que nunca antes había sentido algo así, y enseguida dijo que ella tenía una hermosa figura, a lo que Olivia respondió indignada que con acento agudo ese era realmente el problema. Inmediatamente preguntó por su activa virilidad, y el duque respondió que no era su voluntad y que no podía evitarlo, y ahora nuestra heroína se indignó por las razones por las que el emperador había olvidado mencionarlo. Entonces Olivia decidió privar de placer a su joven y le dijo que no podía mantener relaciones sexuales con él, por lo que se disculpó y se marchó. Pero en cuanto terminó de hablar, fue tiernamente cogida en brazos por el duque, que le susurró al oído que quería tenerla. Han la trajo de vuelta junto a él y le dijo que no se preocupara, pues ya le había dicho que no se preocupara por nada. Empezó entonces a repartir besos por los labios, el cuello y los hombros de la muchacha, y nuestra heroína fue incapaz de resistirse a aquel hombre. Y entonces el duque Theron demostró a nuestra heroína de una manera muy sustanciosa que no era en absoluto impotente, y que estaba muy lejos de este problema. Las pruebas de su fuerza masculina siguieron llegando a nuestra heroína durante toda la noche, hasta que amaneció despejada. Cuando el duque se levantó para vestirse, Olivia decidió hacerle partícipe de sus conclusiones sobre las circunstancias y le llamó farsante, tonto, mentiroso y mentiroso otra vez, y cuando pensó en moverse, apenas pudo hacerlo, pues todo su cuerpo se negaba a escucharla después de una noche de amor. Nuestra heroína le dijo a Han que eso significaba que él simplemente había ignorado los rumores sobre su persona, y escuchó como respuesta que él solo podía repetirse a sí mismo acerca de no ser el tipo de persona que filtra con cada chica que conoce, y luego añadió que mirando hacia atrás, ella había sido muy grosera con él. Han se sentó más cerca de Olivia y le dijo que nunca le había dicho una mala palabra y le preguntó por qué creía que lo había hecho. La muchacha pensó que había engañado a todo el país, y claro, empezó a pensar que el duque había estado solo todo este tiempo, y a los 20 años había llegado tan fácilmente a ella, y ahora nuestra heroína pensaba que tenía razón, porque no le había dicho ni una sola palabra amable. Entonces el propio duque sugirió que solo había una razón para todo esto. Él le gustaba a ella, y nuestra heroína negó que fuera posible enamorarse en el primer encuentro. Han le dijo a Olivia que enseguida le gustó su tipo, sobre todo sus ojos, y luego le gustaron las condiciones que ofrecía y el hecho de que no quisiera tener hijos. El joven también dijo que le atraía su valentía, su confianza y su falta de codicia por el dinero, y que ella había cuidado de él. La muchacha se indignó de inmediato y dijo que él no podía llegar a esa conclusión así como así, pues era, como mínimo, imprudente y, como mucho, ella podría robarle todas sus posesiones y huir hacia el ocaso. A esta afirmación de nuestra heroína, el duque respondió que le gustaba su sinceridad y su ingenuidad infantil, subrayando que ella era mayor que él. Han también mencionó lo mucho que disfrutaba observando a Olivia cuando tomaba su té favorito y disfrutaba de esta bebida. Y cuando el duque volvió a relajar a nuestra heroína y la hizo sentirse en confianza, decidió demostrarle una vez más que no era impotente, pero la muchacha gritó que no les estaba permitido hacerlo a plena luz del día. La muchacha despidió a su hombre diciendo que tenía hambre y se ofreció a conseguir algo de comer inmediatamente. El duque respondió que no podía hacer nada al respecto y subrayó que no quería ser el marido que mataba de hambre a su mujer. Y diciendo que volvería en 10 minutos, se marchó, y nuestra heroína le agradeció mentalmente que no la atacara como una bestia insaciable. Cuando las criadas se ofrecieron a ayudar a la muchacha a cambiarse de ropa, vieron muchas marcas en su cuerpo después de una tormentosa noche de amor, y ahora dudaban qué tipo de ropa ayudaría a ocultar estos rastros de pasión. Cuando nuestra heroína se miró en el espejo, quedó horrorizada por la cantidad de chupetones que le había dejado su insaciable impotencia. Nuestra heroína y el duque se dirigían a una audiencia con el emperador, cuando a la muchacha le dolía todo el cuerpo, y acusó a su marido de haberla llevado a tal estado y le preguntó si iba a volver a hacerlo. Olivia también pensó que se moriría de vergüenza al presentarse ante las doncellas, que habían visto su estado y ahora le deseaban una feliz vida familiar. Ahora a nuestra heroína le costaba incluso moverse después de las penetraciones de este hombre llamado impotente, y antes de que pudiera recuperarse, el emperador saltó a su encuentro y la saludó alegremente. Prestó especial atención a nuestra heroína y le preguntó si había dormido bien,